En este ejemplo, necesitamos determinar la ecuación de la línea tangente en el punto. Entonces, para determinar la pendiente de esta línea tangente, tendremos que encontrar la derivada de la función dada, y luego evaluar esa función en x es igual a pi. Entonces, comencemos por determinar la función derivada. Observe cómo tenemos un cociente de dos funciones diferenciables, así que tendré que aplicar la regla del cociente dada aquí en rojo como referencia. Entonces, dejaremos que la función en el numerador sea igual a f, y dejaremos que la función en el denominador sea igual a g. Entonces, para determinar f' de x, comencemos con el denominador. Observe cómo el denominador es solo g cuadrado, o el denominador al cuadrado. Entonces tendremos x al cuadrado en el denominador, y nuestro numerador es g veces f' menos f veces g'. Entonces tendremos nuestro denominador veces la derivada del numerador. Bueno, la derivada de secante x es igual a secante x tangente x. Como tenemos secante negativa x, tendremos secante negativa x tangente x. Menos f veces g', o el numerador, secante negativa x veces la derivada del denominador, que sería solo 1. Ahora veamos si esto se simplifica. Aquí tendremos negativo x secante x tangente x. Y esto será más secante x. Entonces aquí podríamos factorizar secante x. Avancemos y hagamos eso. Entonces, si factorizamos la secante x, aquí nos quedaría con negativo x tangente x, y aquí tendríamos 1. Así que voy a escribir 1 menos x tangente x. Entonces, ahora que tenemos nuestra función derivada, necesitamos evaluar esto en pi para determinar la pendiente de esta línea tangente. Entonces f' de pi va a ser igual a... Bueno, el denominador va a ser pi cuadrado. Aquí tendremos secante pi multiplicado por la cantidad 1 menos pi multiplicado por la tangente pi. Bien, la tangente pi es igual a 0, y la secante pi es igual a negativa. Entonces, dentro de los paréntesis tendremos 1 menos 0, o 1, por lo que tendremos negativo 1 por 1 en todo pi cuadrado. Entonces, la pendiente de nuestra línea tangente será negativa, dividida por pi cuadrado. Entonces, ahora que tenemos la pendiente de la línea tangente, y el punto de tangencia o un punto en la línea tangente, ahora podemos determinar la ecuación de la línea tangente. Así que vayamos a la siguiente diapositiva y hagámoslo. Entonces, nuevamente, cuando evaluamos la derivada en pi radianes, eso nos dio la pendiente de la línea tangente. Así que ahora estamos usando la forma punto pendiente de una línea, podemos determinar la ecuación de la línea. Entonces tendremos y menos 1 sobre pi debe ser igual a 1 negativo dividido por pi cuadrado por x menos pi. Vamos a resolver esto por y. Comencemos distribuyendo aquí. Entonces tendremos y menos 1 sobre pi debe ser igual. Aquí vamos a tener 1 negativo sobre pi cuadrado, veces x, y aquí, dado que esto es pi sobre 1, uno de estos factores de pi se simplificará, por lo que tendremos más 1 sobre pi. Entonces, para resolver esto por y, agregaremos 1 sobre pi a ambos lados. Pero 1 sobre pi más 1 sobre pi serían 2 sobre pi. Entonces, la ecuación final de la línea tangente sería, y es igual a 1 negativa dividida por pi al cuadrado x más 2 dividida por pi. Así que fue bastante trabajo determinar la ecuación de esa línea tangente, así que vamos a verlo gráficamente. Entonces en rojo tenemos la gráfica de nuestra función. Nuestro punto de tangencia se dio como, que, como puede ver, es aproximadamente, y nuestra línea tangente está aquí en azul con la ecuación de, y es igual a 1 negativo sobre pi al cuadrado por x más 2 sobre pi. Entonces esto verifica nuestro trabajo. Espero que esto haya sido útil.